un comentario. Quisiera saber, ante la sospecha de la violencia sangromatosa, con esas características, ¿cuántos hubieran hecho un abordaje transabdominal? ¿Cuántos hubieran hecho un abordaje por glucotomía? Dado que acá tienen que controlar justamente la zona del vehículo para evitar esa situación. No sé si alguien quiere opinar. Bueno, sinceramente yo quisiera felicitar al documento. Creo que el caso lo han manejado bastante bien y con dedicación y de forma multidisciplinaria como debe ser en casos difíciles. Mi segundo comentario es que cuando hay una gran masa de flanco en relación al riñón, uno debe pensar siempre en esta enfermedad, que no es muy frecuente. Existe. Pensamos que es solo una gran hidronefrosis, tal vez una pionefrosis o grandes cálculos, etc. Siempre debemos pensar en esta enfermedad. Nuevamente lo felicito. Sí, doctor. Bueno, como dice el doctor Martínez, una acotación, esta enfermedad, la pielonefritis sangromatosa, es una enfermedad que se denomina la gran imitadora, porque definitivamente puede confundirse, como dice el doctor, con una pielonefrosis, con una pielonefritis crónica, a veces con tumores, a veces con tuberculosis. O sea, el diagnóstico es anatomopatológico. O sea, como usted lo ha visto, o sea, entra uno con la sospecha, porque hoy en día hay más reportes. Hasta hace 5 años había reportados 847 casos, hoy en día probablemente hayan más. Entonces, eso significa de que esta enfermedad, que es eminentemente patológica, porque se va, como usted lo enseñó en su lámina, con los spawn cells vamos a diagnosticar de que, o sea, las células espuminosas, el diagnóstico patológico. Pero hay algo interesante, nosotros hicimos un trabajo en el Hospital de Bagliati ante un reporte de 35 casos, porque esto se puede presentar no solo como si fuera un tumor, sino tiene estadios. La pielonefritis sangromatosa funciona, a veces algunos dicen, como imitador de un cáncer. El estadio 1 es el que está abocado solo en el riñón. El 2 ya hace invasión a la grasa querota y el 3 invade órganos. Nosotros hemos tenido casos que ha habido incluso perforación a colon, invasión a diafragma, con fístulas, como usted probablemente le evolucionó también como una fístula. Es decir, esta enfermedad es bien delicada. Entonces el trabajo que nosotros presentamos y que fue muy interesante es tratar de hacer un diagnóstico previo. Entonces la única forma era buscar en el examen de orina estas células espumosas. Entonces, como son procesos obstructivos, muchas veces no salía el diagnóstico, pero cuando son obstructivos iniciales y que permiten el pasaje de la orina, se puede detectar. Entonces logramos nosotros tener 8 casos previos de diagnóstico previo. Es un trabajo que lo presentamos incluso en un premio del Congreso de Medicina por convertir una enfermedad que es de diagnóstico histológico en diagnóstico clínico. Entonces yo también lo felicito por la experiencia que se está presentando y que no sé si tienen alguna otra votación. Por el tamaño de la masa que se ve en las tomografías, inclusive me parece que hay un corte donde hay doble arteria, no hay una bifurcación temporal de la arteria renal. Por el tamaño de la masa, ¿por qué el servicio decidió hacer un abordaje por lumbotomía? ¿Por qué no hacer un abordaje transabdominal? Básicamente, el paciente tiene una tomografía en algún momento de control, bueno, que no ha logrado, digamos, contar, se puede decir. Se mejora, se puede decir, a nivel perinefrítico, digamos, los límites. Aparentemente hay una reducción, como hemos visto, hay un drenaje en un inicio de 700 centímetros cúbicos, un gran volumen, y posteriormente se aprecia una, no es tan marcada, pero hay una disminución de tamaño, se puede decir, en el control tomográfico posterior. Entonces, eso prácticamente nos ayuda a decir, la experiencia que tenemos nosotros en Hipólito es básicamente abordaje por lumbotomía. Entonces, básicamente eso ha decidido que lo abordemos por ese lado, por la experiencia en sí, y por el tamaño que había recibido aparentemente por la nefrostomía. Sin embargo, cuando nos encontramos ya en el momento del asunto,
estaba completamente adherido, difícil de manipular. En realidad hemos tenido problemas con este paciente. Ha habido complicaciones hemodinámicas francas en este paciente, bueno, que se han sabido de alguna manera manejar, se puede decir. Dentro de lo que es la búsqueda de literatura de estos pacientes con pielonefritis anteroleumatósa, definitivamente no hemos encontrado trombosis, por ejemplo, en nuestros pacientes. Hemos tratado de correlacionar alguna patología y bueno, nos salió, se puede decir, la amiloidosis dentro de lo que es una complicación en sí, secundaria incluso a patologías granulomatosas crónicas, ¿no? Como la tuberculosis en sí. Entonces, ha sido prácticamente, se puede decir, una enfermedad evolucionada que frecuentemente en la literatura no se menciona, incluso no se llega a hipoproteinemia, edemas, pero por ejemplo mencionar trombosis no lo he encontrado en este paciente. Disculpe, pero ya llegué tarde, por eso que no sé. Se ha hecho cistoscopía en esta paciente y una pielografía ascendente. No se ríen ni me digan, eso ya está muy viejo, como me dijo alguien la vez pasada. Perdone, los exámenes pueden pasar muchos años, pero los exámenes nos dan mucho que aprender. Y estas lindas manos no lo tiene ninguna laparoscopía, ni ningún robot Da Vinci. Por ese motivo quería saber si se le ha hecho cistoscopía o se le ha hecho pielografía ascendente. No. Primer punto, nos estamos metiendo a una parte de sacar una masa renal. Una masa renal que nos está enseñando todo el problema que nos ha causado del sangramiento. Y un sangramiento que yo sé que en parte es por la masa tumoral, sí. No voy a decir, eso no sangra, no, eso sangra. Pero peor sangra por la vía. No me meto una lumbar si yo puedo hacer una abdominal anterior. Y voy a coger directamente el pedículo, y cogiendo el pedículo, lo demás no es fácil. Entonces, ¿y por qué cistoscopía? ¿Por qué cistoscopía? 2 y 3 han hablado una cosa bonita acá, de una posible tuberculosis. La tuberculosis me la va a dar cuando hay renal, me va a dar síntomas y señales en la vejiga. Y si yo sé endoscopía urinaria, con la endoscopía ya yo voy a tener una sospecha si hay una tuberculosis o no. En segundo lugar, voy a ver ese terminal del uréter, y la pielografía ascendente que se está dejando de lado así porque sí, me va a dar lo que no hemos visto ahí. Hemos visto múltiples imágenes, cortando riñón, etc. Pero una imagen perfectamente de todo el sistema urinario no lo hemos visto. Sin embargo, nos metemos a operar sin ver eso. Y encima nos hacemos una incisión pequeña, porque si es una incisión pequeña, hago una incisión abdominal. Por ese motivo es que yo sinceramente no estoy de acuerdo en ese sentido. Doctor, bueno, nosotros que hemos tenido muchos casos, nosotros hubiéramos abordado igual que abordó el doctor por neumotomía, por una razón muy sencilla, doctor. En la pielonefritis anteroleumatósa usted no encuentra planos, está todo adherido. O sea, no va a encontrar la arteria y la vena como lo va a encontrar en un tumor renal. Entonces, nosotros lo vamos a encontrar todo pegado. Este es un estadio 3, que lo describe Malek, en el cual ya invadió toda la grasa perineal, no vas a encontrar arteria ni vena. Entonces nosotros entramos a hacer una nefrectomía subcapsular. En este caso, que ya ha hecho múltiples abscesos, mucho menos entraría por una vía abdominal porque me la va a contaminar. Entonces, está bien, nosotros entramos todos los pacientes como protocolo con preparación intestinal, porque cuando uno entra y hace la nefrectomía subcapsular, te puedes encontrar colon adherido y tienes la oportunidad de cerrarlo si está preparado. Entonces yo hubiera entrado igual con una reumotomía. Lo felicito que encuentren esos vasos así, teniendo una incisión más pequeña que una abdominal anterior. Una abdominal anterior va a tener mucho más facilidad de despegar lo que tiene que despegar. No va a encontrar los vasos, doctor. O sea, no ha entendido el concepto. Estoy hablando, permite. Cuando estaba rebuzando, yo estaba callado. Cuando yo hablo, déjeme hablar. No me interrumpa. Entonces, cuando una cirugía abierta anterior, puedo meternos solamente la mano, los dedos, y el ayudante me va a ayudar. Y lógicamente las complicaciones van a ser menores. Ahora, a usted y al Rebagliati los felicito, porque por lo más difícil lo hacen mejor. Felicitaciones. Ahora sí puede hablar. Sí, doctor, o sea, la acotación va en que usted no va a encontrar los vasos en pielonefritis anteroleumatósa
en la mayoría de los casos porque está todo adherido. O sea, es incluso, solamente para que tengan conocimiento, es la única nefrectomía que no se puede hacer por vía laparoscópica, porque no encuentras la arteria y la vena. Entonces, es decir, uno hace subcapsular y donde está aparentemente el hilio, tiene que poner puntos, igual cuando hacemos las injertectomías, donde no encuentra plano. Entonces, por eso es la elección, la lupotomía siempre. En consideración al invitado que sí vamos a aportar acá, por favor, quiero agradecer al doctor Ramos y al servicio de los la revisión de cómo dice el efecto. Y bueno, hubiera sido interesante ver de repente un poquito más de discusión, que hace tiempo no hay, pero estamos agradecidos por esta presentación.